siempre venimos dispuestos, no siempre venimos, vio 100 puntos, ¿no es verdad? Pero el Espíritu Santo hace su obra. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, agradezco vuestras oraciones, estuve un poco gripado bastante, esas cosas, pero ya está. Hay que estar a la moda, dice. No sé cómo es. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Jesús. Les traigo un saludo de la iglesia del pastor. ¿Cómo es? Basilio, estuve por allí predicando, y le mando un beso grande, el pastor, de aquel lugar, una iglesia preciosa también. Gloria a Dios. En esta tarde quiero meditar con ustedes acerca de una pregunta. Hay una pregunta primera que se registra en la Biblia que Dios le hizo al hombre. Una pregunta que está en el libro de Génesis o principio, en el capítulo 3 y verso 9. Vamos a leer allí Génesis 3, verso 9, y vamos a leer también el verso número 10. Gloria a Dios. Aleluya. Esta pregunta que le hace Dios a Adán en aquel momento es la pregunta que viene haciendo a través de los tiempos a toda la humanidad y en forma personal. Y allí en Génesis 3, verso 9 dice de esta manera: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. ¿Dónde estás tú? ¿Qué pregunta? Sin lugar a dudas que nosotros, conscientes o inconscientes, continuamente nos estamos haciendo preguntas, o nos hacen preguntas, o las hacemos nosotros mismos, ¿no es verdad? ¿Qué haré de comer? Preguntan las hermanas. ¿Qué pregunta? ¿La tienen ahí, vio? ¿Ya sí o no? Ahí dice la hermana Graciela que sí, bueno. Y es así, ¿no? Y iré a tal lado. Bueno, muchas preguntas. Esta es una pregunta muy importante. En aquel momento sabemos que el hombre había caído y como consecuencia se esconde y tiene miedo. El pecado automáticamente trajo a su vida temor, miedo. Y se escondió. Y Dios viene y lo llama. No es que Dios no supiese dónde estuviera ni lo que pasó, pero es interesante ver cómo lo llama de esa manera. ¿Dónde estás tú? Y sabe, es más que importante también que todos nosotros los cristianos, ¿no?, debemos saber siempre dónde nos encontramos para no estar colocados en un lugar de difícil salida. Entonces esa pregunta, ¿dónde estás tú?, podríamos también cambiarla un poquito y decir, ¿dónde estoy yo? Somos muy inclinados a averiguar y estar muy preocupados, a veces demasiado, en averiguar dónde está fulano, en qué condición está, qué es lo que está haciendo. Somos un poco así. Pero pocas veces quizás nos examinamos y pensamos, ¿dónde estoy? Parados, por decir así. Una de las situaciones de nosotros los cristianos, como de todo ser humano, y los grandes problemas que tenemos, ¿no? Venir al Evangelio no significa que vamos a tener dificultades, las vamos a tener, porque en este mundo, la verdad, caído en el pecado, en la maldad, bueno, es un valle de lágrimas, como dijo el poeta, ¿no? Y algo nos va a tocar siempre. Y los problemitas van a venir, alguna bomba va a venir por aquí y por allá, pero a veces, quizás yo me atrevo a decir que en reiteradas veces, las dificultades y problemas, angustias, complicaciones, muchas veces es porque nosotros mismos
no estamos en donde tenemos que estar. No estamos en la condición que tenemos que estar. Y eso trae consecuencias. Consecuencias. En la Biblia está. Una de las cosas maravillosas de la Biblia, la palabra de Dios, es que cuando nos narra las experiencias de los hombres de Dios, que son ejemplos, que fueron titanes de la fe, llámele como quiera, nunca la Biblia esconde esa sombra que quizás hubo en ese hombre, en esa mujer. Porque más allá de ser un hombre, una mujer de Dios, era un hombre. Y también tuvo momentos que quizás no estaba donde debía estar, o en la condición que tenía que estar. Y pensemos, por ejemplo, en Abraham. Todos sabemos, un hombre extraordinario de Dios. Dios lo llama. Podría hablar mucho sobre ello. Y él deja todo. Era rico, era poderoso en la tierra, humanamente hablando. Y deja todo, su parentela, su tierra, todo. Y se va por la fe siguiendo y obedeciendo el llamado de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y cuando vemos la vida de Abraham, que le llamamos el padre de la fe, cuando le pide que sacrifique el hijo, vaya, y lo iba a hacer, porque creía que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Una fe extraordinaria. Pero cuando sale en su viaje, hay hambre en la tierra. Y entonces dice, subiré a Egipto, porque allá había comida. Entonces va, e iba con Sara y su mujer. Y hermano, ¿verdad? Y cuando está llegando, empieza a mirar más detenidamente quizás a su esposa. Léanlo luego, que es muy interesante. También allí en Génesis 12 y 13, ¿no? Ahora no. Y dice, la verdad que eres una mujer muy hermosa. Y entonces piensa, dice, cuando llegue allá, me van a sacar a ella porque es hermosa, se la van a llevar y me van a matar a mí, al esposo. Porque en aquellos tiempos, no se pedía mucho permiso. Entonces le propone a ella que diga que es su hermana. Había un parentesco, pero no era la hermana de él. Es decir, cae en la mentira, en el engaño. ¿Se da cuenta? ¿Qué posición, ¿verdad? ¿Dónde estás, Abraham? Y llega allá, y todos, es el comentario, lo hermoso que era ella y demás, y llega a Faraón, y el Faraón la hace traer a la corte allí, ¿vio? Y Dios envía plagas y trabaja Dios de una forma especial, y por sueño le dice al Faraón que... Entonces el Faraón, al saber que era la esposa, le dice, ¿por qué dijiste eso? Si es tu esposa, le había dado bueyes. Claro, porque era el hermano, para quedarse con la mujer. Al final le dice, andate con tu mujer y llévate las cosas. La intervención de Dios hizo que Sara no cayera justamente en la mano del Faraón, vaya a saber de quién. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué nos lleva a Abraham a hacer eso? El temor, el miedo. Empezó a pensar, ¿qué ocurre? ¿Va a pasar esto? Es decir, que bajó un escalón en la fe bastante grande, ¿no? Y se desubicó completamente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros como cristianos, cuando de pronto por alguna circunstancia X, de pronto incurrimos en una mentira, en un engaño. Cuidado. Esas mentiritas piadosas, mentiritas blancas. Una vez le hablaba a una tía mía, yo era recién convertido, le hablé a todos, pero le hablé a ella también. Y le hablé acerca del pecado, y dice, sí, yo sé que mis pecados son muy chiquititos, ¿vio? Y yo le expliqué todas las cosas, ¿no? Como la Biblia enseña. No hay pecado ni chico ni grande, pecado es pecado. Ahora, cuidado cuando de pronto, por alguna razón, incurrimos en una mentira, o en un engaño. Yo lo he vivido algunas veces, mis queridos hermanos. Hay un dicho muy antiguo, no sé cuántos se acuerdan,
que cuando alguien le estaba mintiendo decía, mentime que me gusta. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Soy yo nomás. Soy tan viejo yo. Ay, alguno por acá. Mentime que me gusta. Y a veces, hermano, yo he quedado asombrado, ¿no? ¿Verdad? Una vez en la parte de atrás le hablaba a una hermana, digo, pero mira que, no es así, pero no me mientas, porque yo sé que es así. Cegado. Cuidado con eso, nosotros somos hijos de Dios, de la luz, de la verdad. Y aunque de pronto tengamos que enfrentar y decir la verdad, y de pronto tengamos que confesar que le erramos en algo, es lo mejor. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque si no va a traer consecuencias. Todo lo que erremos va a traer consecuencias. Porque al hombre lo podemos mentir, pero a Dios no. A Dios no. Yo a veces he pensado, como algo mío, digo, ¿cómo puede ser que un ser humano, un creyente, un hombre, una mujer de Dios, llegue a pensar de que Dios no está y no lo ve? ¿Se da cuenta? No es cuestión de que si me ve aquel y el otro, cuidado que Dios siempre está, es como la sombra nuestra, gloria a Dios. Y a los hombres los podemos engañar, les podemos mentir, les podemos, Dios. Un tiempo, que todo sale a luz. Pero a Dios no, a Dios no. Pero Abraham, un hombre de Dios, pero cae en esa situación tan triste, ¿no es verdad? Que nos da una imagen de él como que, pero tenemos que entender que era hombre también. Y los hombres tenemos luces, por la gracia de Dios, y alguna sombra. Y mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne, tenemos que luchar mucho con las sombras. Tenemos que luchar mucho contra ese viejo hombre, esa antigua mujer. No digo antigua. Ese viejo hombre que la Biblia enseña, que está ahí. Hemos cantado, ¿no es verdad? Cuando el Cristo venga, nos vamos de viaje. Ahí sí, nos vamos a liberar, ¿no es verdad? De ese viejo hombre, pero que está ahí. Y está inclinado a llevarnos a hacer cosas que no agradan a Dios. Esa lucha la vamos a tener siempre, ¿vio? Dentro de nosotros. Por eso es necesario orar, buscar a Dios, venir a la iglesia, buscar la misericordia de Dios. Y no dejar que ese viejo hombre, esa antigua mujer, se levante. Hay un ejemplo que le voy a poner. Supongamos que tenemos dos perritos, uno blanco y uno negrito. Son bravos. Yo son medio, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Le damos de comer al blanquito y al negrito no. Lo tenemos una semana así. ¿Vio? El negrito mira la comida y está desesperado. Y el blanquito come. ¿Te das cuenta? Y después lo soltamos y le hacemos pelear. ¿Quién le parece que puede ganar? ¿Quién le puede ganar? Va a ganar el que está alimentado, el blanco. Por eso tenemos que alimentar al hombre nuevo, a la mujer nueva que es conforme a Cristo. No alimentemos a la mujer antigua, no alimentemos al hombre viejo con las cosas de este mundo. Alimentemos a esa criatura nueva que ahora está en nosotros, para que cuando quiera levantarse, está tan fuerte que le va a decir, ¿qué estoy? Y se dormirá. Y no va a poder con nosotros, sino que ese nuevo hombre, esa nueva mujer va a poder con ese viejo hombre, esa antigua mujer. ¿Me entendieron? Gloria a Dios. Cuando venga Cristo, sí. Aleluya. Ahí encontraremos la total libertad y la total santidad y gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Pero hasta ese momento, hasta ese último momento, vamos a tener esa batalla, esa lucha.
Y si nosotros somos vencedores en esa batalla, que nadie ve, pero es la más poderosa, ahí es cuando vamos a vencer todo enemigo que venga, visible e invisible. Porque cuando reina y domina ese nuevo hombre que conforme Cristo lleno del Espíritu, el diablo no puede. No puede. Va a querer, pero no va a poder. ¿Me entiende? Va a querer. Intentará de muchas maneras y formas, pero no va a poder. Porque ese nuevo hombre, esa nueva mujer está fortalecido, está lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Amén? Por eso vemos en Abraham este asunto, gloria a Dios. Pensemos también cuando Israel, ¿no, verdad?, es libre de la esclavitud. Entonces pasan el Mar Rojo, hay alegría. María sale con panderos a danzar con las mujeres, una fiesta bárbara. Y siguen avanzando, y allá en Éxodo capítulo 15, la verdad, llegan a un lugar, necesitaban agua. Y llegan a un lugar que se llamaba Mara, y había aguas. Pero cuando fueron a tomar, eran aguas amargas. Aguas amargas. ¿Y qué cosa, no, verdad? Todo lo que hizo Dios en Egipto, en la liberación que ustedes conocen, todo se cae. Parece ser como que están solos en el desierto y con aguas amargas. ¿Se da cuenta? Y entonces el pueblo hizo algo. En el verso 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Dios le da instrucciones a Moisés y tira un árbol que figura de Cristo y se endulza las aguas. Es otro tema, es maravilloso aquello, y ellos pueden beber de esas aguas. Pero esto no agradó a Dios. No agradó que ese pueblo murmurara, en este caso contra Moisés. Y en el capítulo 16 y verso 12, vamos a leer el 11, 16, 11, busque, ¿encontró? Dice la escritura: y Jehová habló a Moisés diciendo, mire, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Yo he oído. Háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y así lo hizo Dios. Pero yo he oído las murmuraciones. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Si hay algo que realmente impacta, es ver cómo en el pueblo de Dios, estoy hablando de los creyentes, nosotros, muchas veces la murmuración es el pan espiritual. La murmuración. ¿Sabe qué murmuración? Es como el zumbido de la abeja, ¿vio? La murmuración. Es algo realmente muy triste. Y esto pasa. Esto ocurre. Ahora está la murmuración electrónica. Yo no conozco mucho, pero a través del triquitraca, ¿vio? Murmuramos. Entonces murmuramos y hablamos de esto, y hablamos de aquello, y hablamos del otro, y todos como somos medios profetas y medios profesores y medios investigadores, y ya ponemos lo nuestro también, ¿no? Alguna cosita ahí de costado, el IVA, el IRPF, y ya le mandamos todos los impuestos, no hay problema. La murmuración. ¿Entiende? La mayoría de las veces las murmuraciones son mentiras. Son mentiras que se van pasando y agrandando, ¿no es verdad? Y muchas veces queda como una verdad. Hermanos, si hay algo que Dios no quiere y no le agrada y él oye, es las murmuraciones. Nunca entremos en murmuraciones. Hablemos lo que tengamos que hablar como la luz del día, pero no murmuraciones.
A veces ha pasado, ¿no es verdad? Termina un culto, no estoy hablando estrictamente de aquí, termina un culto, sale y hay hermanos murmurando de pronto del mensaje, murmurando del cantante, murmurando del pastor, murmurando de un hermano, de una hermana, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y la bendición dónde quedó? Cuidado con esto, ¿no es verdad? No murmuremos. Cuando a veces no sabe, hay un dicho que dice, ¿no es verdad? No hay que tocarle oído. La murmuración es eso, ¿se da cuenta? Y a mí me parece, yo creo que sí, capaz que... también, sí, porque me dijo, y no me dijo, y me dijo. ¿Quién le dijo? No sabemos quién le dijo. Porque llega el momento y todo el mundo dice, yo no fui, yo no sé. Como dicen los españoles, yo no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Me entiende? Esas son debilidades nuestras. Y el enemigo es muy astuto. Y muchas veces siembra esas cosas en las iglesias, en los creyentes. Cuidado. A veces viene un mensaje hermoso, precioso, que nos llena, nos bendice, y viene eso así. Y algunos te dicen, este mensaje, qué bien que le viene no, nada personal, qué bien que le viene el hermano Juan. Escuche. Y el hermano Juan dice, qué lindo, Luisita, Pablo. Y sigue así, y cuando llega allá, está el portero, la portera, no se enoja más, hermano, y dice, qué bárbaro, María le vino bien esta noche. ¿Viste cómo llega? Y después allá atrás está el diablo, agarra el mensaje y se va a las risas. Porque el diablo es astuto, es padre de mentira, engañador, ¿no es cierto? Y astuto. Él nunca se presenta como diablo, aún puede presentarse como ángel de luz, dice San Pablo. Fíjese usted qué cosa, ¿no? Por eso, cuidado con eso. Dios nos dice, ¿dónde estás tú? Si de pronto estamos en murmuraciones. Cuidado. Bendito sea Dios. Yo he sido pastor muchos años, sigo siendo, ahora está nuestro querido pastor aquí local, pero de mí han murmurado. No sé, pero... A veces me he enterado, he estado en lugares que nunca estuve, muchas veces me enteré de cosas que nunca dije. Lo dije, ¡ay, qué bien! ¿Se da cuenta? Y los pastores, naturalmente, ¿no es verdad? Tienen que enseñar y ser ejemplo. Pero son hombres. El pueblo murmuró contra Moisés, era el líder. ¿Se da cuenta? Y a Dios no le agradó. No le agradó. De manera, hermanos, que no murmuremos por ningún pastor, ni de aquí ni de otro lado. Yo he observado, no soy muy, ¿cómo se dice? Pastor técnico, no sé qué, con el cucurucho, pero sí, y en YouTube a veces hay pastores, no crítica, lo pongo como un ejemplo, si no es así, corríjanme. Hablando y murmurando de otro pastor y del otro y no sé qué, no sé cuánto, ¿no escucharon ustedes eso que está pasando? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? La otra vez había ahí unos creyentes de una iglesia y iban a hacer un descargo. Estuvieron una hora hablando, yo me quedé mareado, hacía así. Y fulano me engañó, que le dije, no le dije una cosa. Dando un mal testimonio, trayendo a luz las grandes miserias nuestras como seres humanos. Porque en la iglesia, ¿quiénes están? Hombres y mujeres pecadores. Es así, ¿no es verdad? Por eso tenemos que amarnos, comprendernos y soportarnos a veces. Gloria a Dios. Y si un hermano de pronto tiene una dificultad o cae, oremos por él porque nos puede pasar también a nosotros. ¿Se da cuenta? Pero hay un dicho, ¿no? Muy común que dice, del árbol caído, tú haces leña. Y no es que tengamos que ocultar las cosas,
pero no hacer leña. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios siempre da oportunidades. Le voy a poner un ejemplo de la Biblia. ¿A cuánto le gusta escuchar del rey David? Qué lindo, ¿no? ¡Qué hombre! Dice la Biblia, llega a declarar la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque dentro de todo era un hombre misericordioso. En muchos hechos, ¿no es verdad? Pero también tenía sombras. ¿Y qué sombras? ¿Qué sombras? Por eso, ¿dónde estás tú? Y podríamos preguntarle, ¿dónde estás tú, David? ¿Dónde estaba paseando en el terrazo? ¿Dormía una siesta? Sí, paseaba por el terrado del palacio. El ejército estaba en la batalla, sus hombres luchando, él tenía que estar ahí. Su lugar era ese. Pero ahora está perezoso, ¿vio? No está en el lugar que tiene que estar. ¿Se acuerda Tomás? ¿Se acuerda Tomás? Jesús se aparece. Los discípulos dicen, hemos visto al Señor. Dice Tomás, no, yo si no pongo el dedo, no creeré. Pasa una semana y el otro domingo se aparece el Señor. Y antes que nadie dice, Tomás, vení. ¿Por qué Tomás llegó a eso? Porque no estaba con sus hermanos, no estaba con los otros discípulos. ¿Dónde estaba Tomás? No dice la Biblia. Pero ¿cuál era el mejor lugar para él? Estar con sus hermanos en ese momento de angustia, hasta de temor, porque como mataron al maestro, nos van a matar. Nosotros estábamos encerrados. ¿Se da cuenta? En una palabra, en un término, se tiró por vista propia. Andaba paseando. Cuidado cuando nosotros descuidamos donde tenemos que estar. ¿Vio? Donde tenemos que estar. Y donde no tenemos que estar. Donde tenemos que estar y donde no tenemos que estar. Pedro negó a Jesús. Todos salieron corriendo. Él de lejos le seguía. Hasta que llega al patio donde tenían encerrado a Jesús y le estaban juzgando todas esas cosas. Jesús le dijo que le iba a negar. Él decía, no. Pero de pronto Pedro va y se acerca. Había una fogata porque era de madrugada, hacía frío. Y estaban todos alrededor, ¿vio? No había. Y él va y se mete a calentarse las manos. ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás tú? En comunión con los enemigos del Señor. ¿En qué fuego te estás calentando? ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que ser sabios. ¿Dónde estamos? Hay lugares que tenemos que estar y otros que no tenemos que estar. Y ahí fue cuando empezó la cosa y niega al Señor y lo maldice. ¿Me entiende? ¿Qué pasa cuando un creyente se aparta y comienza a ir al fuego del diablo, al fuego de este mundo que quema y destruye? Niega a Jesús. Con sus palabras y sus hechos lo niega y vaya a saber qué pasa. Nosotros tenemos que estar donde Dios quiere. Gloria a Dios. Amén. Y para eso tenemos que usar el discernimiento, el sentido común y la fe. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y allá está David, ¿verdad? Enterrado, paseándose. Y de pronto, vean lejos una mujer que se estaba bañando. Y se estaba bañando, estaba desnuda. Y era una mujer con una figura atractiva, esas cosas, dice, da a entender la Biblia. Y queda prendado. ¿Y qué hace David? La hace traer. Se llamaba Betsabé. Era la esposa de Urías el Eteo. Y este Urías era un fiel servidor de Israel y del reino. Urías estaba en la batalla, era un guerrero. Y él hace traer a esa mujer. Era el rey. Fíjense,
Allá está Betsabé, golpea la puerta, abre y dice, tenés que venir para allá que el rey te va a llevar. Y la lleva. Y David entonces duerme con ella. Si lo miramos fríamente, David comete una violación. Pobre mujer. Que más allá que si es el rey o no es el rey o lo que sea, pero el poder que tenía, le va siguiendo. Por eso dice la Biblia que luego ella va y se purifica. Se sintió mal, lógicamente. Se purifica de esa situación. Y parece que la cosa queda ahí, pero vio cómo es, ¿no? Al poco tiempo le manda a decir al rey David, viene un niño, estoy encinta. Entonces David dice, ¿qué hago? Todos saben que yo la traje. ¿Qué hago? Y hermanos, cuando un creyente, un hombre, una mujer de Dios erra y peca y quiere tapar ese pecado con las artimañas humanas, vuelve a pecar. Es así. El camino es confesar, arrepentirse y no volverlo a hacer. Pues no solo arrepentir, hay que dejarlo. Pero en este caso, David dice, ¿qué hago? Entonces, se le prendió la lámpara del antiguo, ¿vio? Del viejo hombre. Y como tenía todo el poder, hizo traer al esposo, a Urías. Le manda una carta a Joab, el general, y dice, mandame a Urías, que me traiga, a ver cómo anda la guerra. Y allá viene Urías y le cuenta todo, ¿no? Dice, bueno, muy bien. Dice, bueno, vete a tu casa, pensando que él va a la casa, está con la mujer. ¿Vio? No había ADN en aquel tiempo. Pero mire, no. Y al otro día David pregunta y le dice, no, Urías no fue a la casa. ¿Cómo que no? Se quedó durmiendo a la puerta con los soldados. Entonces lo hace traer de vuelta. Dice, ¿qué te ha pasado? ¿No? Que aquí, que allá. Y dice, no, dice, rey, ¿cómo yo voy a ir a casa a comer, a beber, a estar con mi esposa? Dice, con mi mujer, dice, cuando mis compañeros están en la batalla, están enfrentando la muerte. Dice, de ninguna manera. Dice, mire, pero mire qué clase de hombre es admirable. Un hombre que nos impacta. Entonces David vio, le dice, vení que vamos a cenar, dice. Y lo trae, cena y lo embriaga. Empezaron a tomar, lo embriagó. Dice, bueno, ahora ve para tu casa. Pero igual no puede. Mire. Yo la otra vez lo estudiaba esto un poco, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Cómo es el ser humano? Dios nos libre. Nombre de Dios. Entonces, no va. Dice, ¿qué hago? Y entonces escribe una carta. Y se la da a Urías y le dice, dásela a Joab, el capitán, el general del ejército. ¿Y sabe lo que llevaba Urías? ¿Sabe lo que llevaba? La sentencia de su muerte. David pone y dice, cuando llegue la batalla y se acerquen al muro de la ciudad, ponga a Urías al frente y cuando salga el enemigo, déjenlo. Imagínense lo que le va a poder pasar. Joab, obediente. Si un día le hablo de Joab, miren, por favor. Lo hace, Urías muere. ¿Quién lo mató? La espada del enemigo, pero la orden de David. ¿Se da cuenta? Y viene y le dice, bueno, dice, Urías murió. Bueno, quedó la cosa quieta. Betsabé hizo el luto, todas esas cosas, y después que pasó el tiempo, la trajo como esposa. ¿Se da cuenta? Con ese embarazo. Dando una imagen de que era un hombre bueno,
misericordioso, que quedó la viuda con el niño, ahora la traigo yo y la cuido y la amparo. ¿Usted se da cuenta? Y pasa un año. Un año. Nadie sabía nada. Pero, ¿dónde estás, David? ¿Dónde estás? ¿Se da cuenta? Un año, ¿no? Y entonces un día aparece un profeta, que la Biblia lo nombra una vez allí y nada más. Natán. Y aparece en la corte el profeta Natán. Y David era hacia de juez también, en ese momento como rey. Y viene y le dice, tengo una historia para contar. A ver qué dice el rey. Se habla. Dice, había un hombre rico que tenía corderos y tenía ovejas y tenía muchas cosas, dice. Y tenía un vecino pobre, 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 que tenía una sola corderita que le había criado y la cuidaba con tanto amor y demás. Y vino un visitante a la casa del rico y le iba a preparar comida y entonces agarró la corderita del vecino, la mató, la cocinó y se le dio a comer. Y David dice que se encendió en furor. Dijo, ¿quién ha hecho eso? Merece la muerte. Dice, eso no puede hacerse, merece la muerte. Y Natán entonces se para y me imagino que le dijo, ese hombre eres tú. Yo creo que fue quizás el momento más tremendo de la vida de David, ¿no? ¿Se da cuenta? Nadie sabía de Dios. Lea luego, escuche en casa, sí, léalo. ¿Lo va a leer? Lea el Salmo 51. 51, acá no. 51. Despacio. Medite en él. Y ahí, en ese salmo, David expresa el arrepentimiento. Se arrepiente. Y Dios lo perdona porque le dijo, no morirás. Pero le trajo consecuencias. Le dijo, nunca se apartará la espada de tu casa. Y así fue. ¿Se da cuenta? Por eso el pecado es terrible. Y cuando erramos y queremos tapar, yo lo he visto en personas, tapan, es peor. Hasta que llega un momento que, hombre, como una bomba. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está David? Tú que venciste a Goliat, que tanta cosa que cantabas para el Señor. Pero la Biblia nos muestra esa faceta de los hombres. ¿No? Ahora, ¿por qué está en la Biblia? Para que quizás, por ejemplo, yo como pastor, el hermano, diga, bueno, pero si a David le pasó eso, yo lo puedo hacer también. No. Porque hay quienes interpretan de esa manera. ¿Entienden? Y toman ese camino justificando sus pecados y sus maldades porque como David lo hizo, bueno, si David hizo eso, yo... Una vez alguien me dijo así, que estaba en el ministerio, y dije, no es así. Está en la Biblia para que nosotros evitemos todas estas cosas y seamos santos para Dios. Tengamos temor de Dios y nos demos cuenta que nadie está exento de vivir experiencias de esta índole. Por eso es muy importante siempre examinarnos y preguntarnos, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Parado. No sea una situación difícil y que me cueste después salir. O quizás no pueda salir. O quizás tenga que quedar allí. Por eso, vigilemos nuestras vidas antes de vigilar quizás otras cosas o a otros. ¿No es verdad? Gloria a Dios. Y podríamos hablar de muchos ejemplos más, pero hermanos, tenemos que, el mejor lugar para estar, hace poco el pastor nos habló, es a los pies de Jesús, y debemos estar como el apóstol Juan, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 1:17, y lo vamos a leer para terminar.
Oh Señor, ayúdanos para que cuando en algún momento quizás a través del Espíritu sintamos tu voz en lo profundo del alma diciendo, ¿dónde estás tú? Podamos estar como estaba Juan. Bendito sea el Señor. Que la Biblia le dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Caí como muerto a sus pies. Bendito sea Dios. Por eso, el mejor lugar para estar es a los pies del Señor. Gloria a Dios. Amén. Y sabe que no está a los pies del Señor en este mundo, está a los pies de los hombres y está a los pies del diablo. Como quizás, y vamos a quitar quizás, como estábamos nosotros antes. Pero ahora, ya no. Dios nos trajo para estar a los pies del Señor. Cuando estamos a sus pies, hermanos, ahí vamos a tener siempre la victoria. Siempre, siempre. Gloria a Dios. Ocurra lo que ocurra y venga lo que venga, seremos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque sabemos dónde estamos. Y si usted sabe dónde está, entonces la batalla la tiene ganada. Que Dios nos ayude.